Ecuador enfrenta una escalada del narcotráfico transnacional que amenaza su estabilidad. En el 2025, cárteles como los choneros controlan puertos claves en un 40% del flujo de cocaína pacífico, pasando por Manta, Machala, Esmeralda y Galápagos. La base del FOL de Manta de 1999 al 2009, que fue operada por Estados Unidos, demostró eficacia al detectar el 60% de vuelos sospechosos, pero fue clausurada por preocupaciones sobre soberanía bajo el mandato de Rafael Correa. Hoy, el presidente Daniel Noboa propone reformar el artículo 5 de la Constitución vía referéndum este domingo 16 de noviembre, de aquí a una semana, permitiendo instalaciones extranjeras a través del sistema de Homeland Security para acceso a radares, inteligencia satelital, drones, recursos inalcanzables para el Ecuador por nuestras limitaciones presupuestarias. La visita de Kristi Noem el pasado 5 y 6 de noviembre acelera las evaluaciones en estos sitios enfocados en cooperación bilateral contra el terrorismo y crimen organizado. Este debate revive tensiones entre seguridad inmediata y soberanía, equilibrando beneficios operativos con riesgos geopolíticos. Para tratar este tema, contamos con la participación de un querido amigo de esta casa, además director del programa Geopolítica en Debate, coronel en servicio pasado, Timi Herbas. Mi querido Timi, qué gusto tenerte una vez más en mi programa y en esta tu casa, que es Convergente TV. Bienvenido. Buenas noches, Modesto. Gracias por la invitación. Siempre es un honor estar en tu programa. Saludos a quienes nos siguen por Convergente TV. A tus órdenes, Modesto. Timi, estamos enfocados en el tema de la consulta popular que será de este domingo en 8. Y muchas de las razones que dicen los opositores es, ¿sabes qué? Vamos a involucrar la soberanía. ¿Por qué? Porque van a venir militares extranjeros, poco más y poco menos, a establecer sus bases, poco más y poco menos, como que si se extrapolara el ejército norteamericano a poder desarrollar todas sus actividades acá en territorio ecuatoriano. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es una base de puesto de avanzada como lo que fue el FOL y lo que es el sistema de Homeland Security? Esto es un tema de seguridad tanto para los Estados Unidos, porque esto nace luego del ataque a las Torres Gemelas, y también para nosotros, porque estamos ambos interesados, tanto Estados Unidos como Ecuador, en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y estos grupos de delincuencia organizada. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Gracias, Modesto. Es una pregunta bien interesante, bien compleja, que trataré de resumirla brevemente. Modesto, el crimen organizado transnacional, dígase los carteles, redes de narcotráfico, con sus actividades conexas a la minería ilegal, el tráfico de armas, es un problema sistémico que atraviesa fronteras, instituciones y sectores del Estado Nacional. La respuesta eficaz del Estado exige coordinación interinstitucional, esto es la policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía, las funciones de inteligencia, el control de puertos, aeropuertos, migración, ciberseguridad en cuanto a la búsqueda de la infraestructura esencial del Estado y su protección. Y por supuesto, este es un concepto del Homeland Security de los Estados Unidos, como tú bien lo referiste, que se organiza después del ataque del 11 de septiembre de 2001 con el propósito de proteger el territorio norteamericano. Te decía, interesantísimo porque tomando el ejemplo de los Estados Unidos, las agencias que son parte de este Homeland Security tienen que ver con, te decía inicialmente, 22 agencias, no es que se va a replicar en la misma medida aquí en el Ecuador, nuestra realidad es otra,
pero por lo menos algo análogo a lo que tienen los Estados Unidos, es decir, esa coordinación que tiene el control de fronteras y aduanas, en el caso americano, la gestión de emergencias y desastres, la seguridad aeroportuaria que mencioné, seguridad marítima, protección de altas autoridades, la lucha contra los delitos financieros. En definitiva, estas instituciones, bajo un solo paraguas institucional, valga la redundancia, van a coadyuvar en la lucha contra este flagelo que supone el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, para ponerlo en breves términos. Y tú mencionabas algo interesante, Modesto, que se invoca el tema de la soberanía, y yo sí tengo mi propio criterio al respecto. La soberanía, quienes nos siguen, se la defiende ejerciéndola. Y para ejercer la soberanía se requieren ingentes recursos que el Estado ecuatoriano hoy por hoy no los dispone. Se requiere tecnología, estas herramientas tecnológicas que están a millas de distancia de la capacidad del Ecuador, pues podemos accederlo en esta oportunidad, pues con la contingencia de los Estados Unidos, con sus bases militares, que ya la tuvimos, el FOL Manta, que se acantonó en la ciudad de Manta. Por supuesto que dio solución a una serie de problemas, la vigilancia, alarma y control del espacio aéreo. En su momento la problemática eran aeronaves dedicadas al narcotráfico y por supuesto con la tecnología de los Estados Unidos, esto del año 99 al 2009, si mal no recuerdo, con esas plataformas aerotransportadas de control y alarma temprana, fue posible ejercer ahí sí, la soberanía nacional. Porque eso permite, les decía Modesto, el ejercicio de la soberanía con la tecnología que el Ecuador hoy no puede, no hemos podido, penosamente los costos. Para ponerte un ejemplo, estaba buscando el costo de una plataforma aerotransportada de control y advertencia tipo E3 Sentry, que es el AWACS conocido, está sobre el orden de los $400 millones, solo la plataforma. Ponemos a pensar en la operación que supone esta plataforma, el entrenamiento, todos los gastos relacionados. Y esta plataforma, Modesto, nos permite el control del espacio aéreo nacional en un escenario geográfico harto complejo. Recordemos que la orografía ecuatoriana está atravesada por la cordillera central de los Andes, que ya es una barrera natural y que genera ciertos inconvenientes a la hora de hacer un control en profundidad del territorio nacional. Tenemos la cordillera, las estribaciones de la cordillera oriental, que es otro elemento que complejiza la operación de defensa aérea, la operación de vigilancia del espacio aéreo nacional, que es central en esta lucha contra el narcotráfico. Y en la costa tenemos la cordillera de Chongón y Colonche, que también es parte de la misma complejidad orográfica del Ecuador. En ese sentido, repito, vuelvo y repito, la soberanía se la defiende ejerciéndola y para ello necesitamos, por supuesto, tecnología y en esta oportunidad la contingencia de los Estados Unidos con sus bases y con su apoyo y ahora que estamos a puertas de este proceso, de esta consulta popular, pues los electores deberán hacer un análisis muy responsable del sí o del no, pero es más o menos, por eso hago una analogía breve. Es más o menos como que tuvieras tu casa incendiándose y el vecino te ofrece ayudarte a apagar el incendio. Te dice, mira, aquí tengo una motobomba de última generación, tengo el agua necesario para extinguir el flagelo suyo. Y tú le dices, no, es mi problema, yo, en nombre de la soberanía, yo soluciono mi problema. Esa es la analogía que te puedo traer este momento, este Modesto. Correcto, Timi. Una de las cosas que también dicen los opositores a este tema de las bases es que estamos humillando a nuestras Fuerzas Armadas. Tú tuviste la oportunidad de estar en la base de Manta colaborando con el FOL en ese periodo. Eh, ¿Quién mandaba en la base de Manta? ¿Los ecuatorianos o los gringos? Porque, a ver, para humillar a nuestros militares tendrían que estar bajo las órdenes de los gringos, como se dice vulgarmente, ¿no verdad? Bajo las órdenes del ejército norteamericano y ejerciendo, como tú bien dices, el poder y todo lo demás del ejército americano en la base de Manta, para ser específicos. ¿Quiénes mandaban? ¿Los militares ecuatorianos o los militares norteamericanos? Modesto, el trabajo de las plataformas de vigilancia que operaron desde la base de Manta, este es un trabajo conjunto, es un trabajo
coordinado, es un trabajo que deviene de un proceso un tanto complejo, viene de análisis de inteligencia, inteligencia que nos facilitan los Estados Unidos, inteligencia que facilitamos nosotros, Fuerzas Armadas, y esa inteligencia, esa información permite armar las estructuras, la operación como tal, y por supuesto, te decía, ese es un trabajo consensuado. Obviamente la plataforma aerotransportada, es decir, la aeronave que realiza la operación, está operada por los Estados Unidos, pero a bordo de la aeronave, Modesto, y para que la gente que escucha entienda, la operación, las prerrogativas del Estado Nacional son de las Fuerzas Armadas del Ecuador, porque a bordo de la aeronave, pues se realiza la operación de vigilancia, alarma y control del espacio aéreo, se realizan las operaciones de exploración aeromarítima con personal de la Fuerza Aérea, personal de la Fuerza Naval, y las decisiones que se toman a bordo de las plataformas, por supuesto que son prerrogativa de las Fuerzas Armadas Nacionales, con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica. Para esto, Modesto, es importante que se construyan, se elaboren protocolos y acuerdos previos de cómo van a ser las operaciones, lo que se denomina reglas de enfrentamiento, cuál es el procedimiento que se va a seguir. No es un trabajo a la sordina, Modesto, en el que salen los aviones a volar y los americanos hacen lo que quieren. No, hay procedimientos claros, serios, al detalle. Entonces, en este sentido, la operación es una operación binacional, los dos países participan, hay intercambio de información, hay transparencia en los resultados de las operaciones y la ejecución de protocolos muy al detalle, porque se está hablando de vidas humanas, se está hablando de la acción de la fuerza, es decir, le estamos dando al Estado Nacional esa prerrogativa final que es el monopolio de la fuerza. En tal virtud, Modesto, existen protocolos serios, regulaciones, acuerdos previos para que esas plataformas operen. Entonces, cualquiera que esté tratando de desdibujar la naturaleza de las operaciones del FOL, en este caso en su momento, o como se tome el nombre en este tiempo, pues ciertamente está acompañado de una serie de procedimientos, protocolos, como vuelvo y repito. ¿En qué abona, en qué beneficia tiene esta cooperación? Más allá del tema de la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, ¿de qué otra manera también abona, por ejemplo, en el tema de conocimientos, con nuestros traspasos de conocimiento, traspaso de tecnología, de la tecnología del ejército norteamericano a nuestro ejército, a nuestro personal? ¿De qué manera abona esto también, más allá del tema de la seguridad propiamente dicha? Este tipo de operaciones, Modesto, tiene que ver o genera una suerte de multiplicación operativa. Es un multiplicador operativo. Facilitan operaciones conjuntas que ya medio expliqué, generan la posibilidad de entrenamiento y actualización de nuestros hombres, de nuestro personal, con una tecnología de punta, cutting-edge technology, a la cual posiblemente no tengamos acceso por las limitaciones propias del tercermundismo que nos genera estos inconvenientes. Entonces, te decía, facilita operaciones conjuntas, entrenamiento, una rápida proyección de fuerza, Modesto, clave en escenarios de este tipo de crisis que estamos enfrentando, exploración aeromarítima, control del espacio aéreo. En definitiva, esto permite proyectar y fortalecer la seguridad del Estado. Y algo importante que no se menciona es que estas plataformas eventualmente nos podrán ayudar también, esto ya en el marco de la exploración aeromarítima, nos puede ayudar, Modesto, en el control de la pesca ilegal. Porque recordemos que nuestros amigos chinos que llegan anualmente a aguas internacionales cerca de Galápagos, en la reserva marítima de Galápagos, y que son cientos de buques pesqueros que están medrando de la pesca en nuestro territorio, en nuestro mar territorial, en nuestra zona económica exclusiva, pues obviamente también esto va a coadyuvar en esa problemática y va a ser de mucha ayuda. Entonces, básicamente pienso que estos son los elementos que le pueden ayudar al Estado ecuatoriano, si es que por supuesto las circunstancias, y ojalá que así sea, permiten que vengan acá nuevamente el FOL en este caso, a partir ojalá que sea lo más pronto posible. Sí, al retorno del corte comercial, me gustaría saber cuál es tu impresión sobre lo siguiente, y es que a la población se le está poniendo la gran interrogante
de que poco más y poco menos, en el momento en que se permite la instalación de bases militares acá, extranjeras acá en el Ecuador, va a ser más o menos como lo que sucedió en Irak, esto es, militares manejando, gobernando al territorio en esa época de Irak, que más o menos lo mismo van a hacer acá en el Ecuador. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es total y absolutamente falso, descabellado? Eso, por favor, al retorno del corte comercial. Basque, confianza y seguridad certificadas. Basque te pasa la bola. Si detrás de esta exportación no hay trazabilidad, tenemos un problema. Basque te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Timi, te decía antes del corte comercial, ¿qué tan cierto es esto que se está tratando de implantar en la conciencia de los ecuatorianos para generar temor y decir, sí, vienen las bases militares extranjeras, van a venir los Estados Unidos y más o menos van a tomarse el país como lo hicieron con Irak? ¿Qué tan cierto es esto? Los escenarios son diferentes, Modesto. Lo que sucedió en Irak ciertamente es un mal referente porque la invasión de Irak tenía otra connotación muy de tinte geopolítico. Recordemos que se argumentaba el hecho de la construcción y la posesión de armas de destrucción masiva, armas químicas, biológicas, una serie de aspectos que luego de la invasión a Irak por parte de Estados Unidos, por supuesto, nunca se encontraron las tales armas. Entonces, eso realmente desdibuja el comportamiento de los Estados Unidos, porque ellos tienen también sus propios objetivos geopolíticos. Pero el escenario actual del Ecuador es como lo he explicado. Tenemos un problema muy serio en el Ecuador. El crimen organizado transnacional se ha tomado el país. Nuestras capacidades, las capacidades del Estado, están desbordadas por los costos ingentes que supone la no tener tecnología suficiente. Nos quieren ayudar, pues bienvenida sea la ayuda, tan simple como eso. Los escenarios son diferentes, pero si queremos, Modesto, mencionar los objetivos geopolíticos que tienen las bases norteamericanas en el extranjero, dicho sea de paso, es difícil establecer cuántas hay, se habla en el orden de las 500 a las 800 bases en una cosa de 70 países a nivel mundial. Por supuesto que tienen sus propios intereses geopolíticos. Te decía, para mencionar algunos, proyección de poder y disuasión. Las bases permiten a los norteamericanos desplegar rápidamente fuerzas militares en regiones claves para sus propios intereses geopolíticos. Por supuesto que no podemos tampoco soslayar estas realidades. Ellos requieren control de rutas comerciales, control de recursos, control de inversiones. Esa es la situación del hegemón mundial. Contención de rivales estratégicos, las bases en Europa, por supuesto, y esto al término de y durante la Guerra Fría. Por supuesto, eso ha permitido generar la contención, que es otra historia geopolítica, la aplicación de la teoría de la contención a la ex Unión Soviética y ahora en la nueva o la Segunda Guerra Fría que se le conoce actualmente, con los nuevos problemas con Rusia, el conflicto con Ucrania. Por supuesto que las bases norteamericanas están protegiendo sus propios intereses y a sus aliados, en este caso Europa, con la OTAN. Eh, pero por supuesto también algo interesante, las bases americanas también generan estabilidad regional, protección a sus alianzas y algo interesantísimo, respuesta a crisis y el apoyo a la problemática del terrorismo. En este caso nosotros, nuestro escenario es mucho más limitado en términos de que tenemos un problema que solucionar casa adentro, pero es un problema que nos viene por supuesto desde afuera, desde Colombia, desde el Perú. Somos un país que nos hemos convertido en país de paso del narcotráfico. Es un problema transnacional que requiere una respuesta transnacional. Es una respuesta que con la ayuda de Estados Unidos pues podemos enfrentarlo en mejores condiciones de éxito, diría yo. Y haciendo un comparativo, más o menos, como el tema como en la medicina. Tú tienes la medicina que es para curar una enfermedad y tienes la medicina preventiva. En el Ecuador, ahora con este tema del narcotráfico y de los problemas que tenemos con los grupos de delincuencia organizada, resulta que estamos siendo reactivos. Encontramos, atacamos. Pero
¿tú no crees que esta alianza con los Estados Unidos y con el sistema del Homeland Security, que es justamente para un tema de protección del terrorismo, de ataques y todo lo demás, vamos a pasar a la etapa preventiva que de una manera u otra es mucho menos costosa que la reactiva y que también nos, de una manera u otra, digamos que nos blinda sobre el hecho de que no sigamos siendo este paraíso para las organizaciones delincuenciales y que va a permitir que éstas traten de migrar a otro lado donde les sea mucho más rentable y mucho más fácil sus operaciones? Evidentemente, la presencia de la tecnología, de los medios de los Estados Unidos aquí en Ecuador, lo primero que genera es disuasión. Luego de esto, el apoyo con mecanismos de inteligencia que van, efectivamente, lo que tú dices, dejar de ser menos reactivos y más bien actuar sobre más elementos de juicio. Entonces, la disuasión, la inteligencia, la capacidad de vigilancia y de respuesta le va a dar las herramientas al Estado para tomar medidas con antelación, si cabe, o en su defecto ser reactivos, pero cuando ya hemos pasado tantos años con fronteras aperturadas, con esa constitución que bien nos ha puesto en este predicamento, resulta harto complejo tratar de desembarazarnos de este problema en este momento. Pero pienso yo que con el apoyo norteamericano, que viene inteligencia, equipamiento, que viene una serie de aspectos y de variables que se derivan de la ayuda norteamericana, vamos a tener mejores condiciones para enfrentar y la disuasión es una de ellas. Correcto. Estábamos hablando también del tema geopolítico y que también hay interés por parte de los Estados Unidos en el sentido de que, a ver, si estoy en este momento en una especie de guerra fría, una nueva guerra fría con China, que está procurando ser el que tenga la hegemonía en el mundo, en tratar de convertirse en el nuevo hegemón, título que lo tienen los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que es el, sin lugar a dudas, el hegemón del mundo. Antes compartía esta hegemonía con Rusia, ahora es multipolar porque está Rusia, China, Estados Unidos, pero siempre encabezando Estados Unidos. Si bien es cierto, China con el puerto, con la inversión que ha hecho en el puerto de Chancayo en Perú, digamos que tiene ahí una base entre comillas, porque la legislación china dice que en todo lugar donde el Estado chino haya invertido, ¿no verdad?, en ese lugar, si son puertos y aeropuertos, tienen la obligación, primero, de rendir cuentas al Estado chino y segundo, ante la eventualidad de que necesiten ese puerto y aeropuerto, sean sus aeronaves comerciales como sus aeronaves militares, están dispuestas para el ejército chino. Teniendo esto presente, hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Nos vamos a enemistar con China en el momento que hacemos el convenio con los Estados Unidos. ¿Qué tan cierto es eso? Yo no estaría tan... Yo soy un tanto escéptico a esa posibilidad. Te decía que hay objetivos geopolíticos de la presencia de los Estados Unidos, no solo en el Ecuador, en el mundo, por sus propios intereses geopolíticos. También es cierto que los Estados Unidos debe estar preocupado de la presencia o de la influencia de chinos en América del Sur, merced a la famosa nueva ruta de la seda, a las inversiones en América del Sur. Y por supuesto, quizás para Estados Unidos también es una forma de retomar cierta presencia en América del Sur, considerando que hemos estado un tanto olvidados por mucho tiempo. Y obviamente esta cuestión coyuntural que tiene que ver con la necesidad del Ecuador, pudiera en un momento dado, pienso yo, tomarse cierta ventaja, aunque decía, soy un tanto escéptico, pero recordando que los objetivos geopolíticos de las instalaciones, de las bases militares de los Estados Unidos en los 70 países que tiene, o pueden ser más inclusive, por supuesto, tiene como objetivo el control de rutas comerciales y recursos, como te decía. Tiene también como misión, algo que ya mencioné, la contención de rivales estratégicos. Entonces, las bases en Europa, que ya mencioné, las bases en Asia, Japón, en Australia, forman parte de ese cerco estratégico para contener a Rusia y China, limitando su influencia regional y global. Lo propio en América del Sur, pero ciertamente ahora la presencia de China tiene que ver con ingentes inversiones y quizás sean atisbos de los Estados Unidos para tomar cierto control de América del Sur. Es un tema más bien de tinte teórico,
que podemos discutirlo largamente. Lo cierto es que el Ecuador necesita este momento, más allá de los objetivos geopolíticos que sí los existen, que sí están, pero nosotros necesitamos una ayuda específica para solucionar un problema que nos viene desde México, que nos viene desde Colombia, desde el Perú. Yo te diría eso, Modesto. Timmy, todos sabemos de qué línea política ideológica son los que están propiciando el no. Y una de las cosas que dicen ellos es, caramba, si nos aliamos, el Ecuador se alía, permite la instalación de estas bases extranjeras en el territorio, vamos a tener problemas con nuestros vecinos, como por ejemplo Perú, Colombia y no se diga Venezuela. Sabemos que justamente estos, en su gran mayoría, estos están de una manera u otra involucrados en el tema del tráfico de drogas. Colombia produce drogas, Perú también, Venezuela no se diga con el tema del cártel de los soles y todo esto de aquí. Entonces, ¿qué tan cierto es el hecho de que vamos a tener problemas con nuestros vecinos? Y esta es una manera como que medio de disuadir a la población para que no vote por el sí, sino que vote por el no, y de esa manera, pues que nada cambie. Tu respuesta al retorno del corte comercial, Timmy, por favor. BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta exportación no hay trazabilidad, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Timmy, antes del corte comercial te decía, ¿qué tan cierto es lo que dicen, lo que están propiciando el no? Que evidentemente tienen la misma línea, esto es socialista del siglo XXI, la misma línea que tiene Petro en Colombia, que tiene en Venezuela Maduro. No te digo que tiene Perú, pero que de alguna u otra manera también los cárteles de la droga están en Perú y son parte del problema. ¿Qué tan cierto es que el permitir la instalación de bases norteamericanas aquí en el Ecuador, en territorio ecuatoriano, nos traería graves problemas con nuestros vecinos? Más aún considerando de que Colombia tiene bases norteamericanas. Yo digo, Modesto, para contestar tu pregunta, los tres países, Colombia, Ecuador y Perú, tenemos una problemática análoga, similar, y de la forma en que estamos tratando de enfrentarla, y que la atañe, por supuesto, a los Estados Unidos como el país consumidor de la droga, a mi modo de ver, ¿por qué debería generar esta percepción? No sería, a mi modo de ver, muy lógico, posiblemente desde la visión política del presidente de turno en Colombia, que desde ese progresismo que solo ellos sabrán interpretarlo. Pero lo cierto es que las bases militares en el extranjero, es verdad que tienen una influencia política y económica. Están preparándose siempre para enfrentar conflictos de diferentes características, muchas veces globales. Pero esto, por supuesto, refleja la estrategia de Estados Unidos para mantener su hegemonía global, que hay que decirlo. Pero de cara al problema que tenemos, la presencia de bases podrán generar críticas inclusive, pero a mi modo de ver, no hay una afectación a la soberanía en absoluto. No debería alguien sentirse afectado, en este caso ni Colombia ni el Perú. Recordemos que en Colombia siempre han existido bases norteamericanas. Quizás la crítica que pudiera generar, y he escuchado también en las redes sociales que eventualmente veo, no hay mucha credibilidad tampoco en ello, de que si es que el resultado es tan positivo con la presencia de bases norteamericanas en los territorios X, Y o Z, ¿por qué Colombia no ha resuelto su problema si tiene una cosa de 2 o 3 o 4 bases norteamericanas? Entonces, ¿por qué sigue el problema? Esa es la principal crítica que existe. No tengo respuesta para eso, pero sí decirles que desde el año 99 al 2009, el país tuvo mejores condiciones para enfrentar el flagelo del narcotráfico. Entonces, Modesto, no sé si esto contesta tu pregunta, no debería haber
por parte de nuestros vecinos resquemores respecto a la presencia de una base de los Estados Unidos acá. Es para enfrentar una problemática puntual que tiene que ver con la recuperación de la seguridad del Estado Nacional. Pero en base a tu respuesta, Timmy, ¿tú no crees que el resultado también se mide, o mejor dicho, el resultado también debería de considerar el hecho de que qué tanto aporta el gobierno para la solución del problema, aunque hayan estas bases norteamericanas? Te pongo el ejemplo claro con el tema de Colombia. Petro, todos sabemos cuál es la línea de Petro, todos sabemos la opinión que tiene Petro sobre el tema del tráfico de drogas y estupefacientes. Y claro, si tienes un presidente que de una manera u otra, digamos que está en, tiene la idea de que el tema del narcotráfico y de la producción de drogas no es un tema tan serio y severo como lo pintan, sino que por el contrario está viendo cómo lo legalizan, cómo le da pista a este tema. Oye, puedes tener el país repleto de militares o de bases extranjeras, que si al fin y al cabo el presidente de la República, que es el que tiene, entre comillas, el bastón de mando en su territorio, está en contravía a esto, no vas a pretender tener resultados óptimos cuando tienes un problema que hay un choque y conflicto de intereses en ese sentido. Yo, Modesto, creería que instalaciones ecuatorianas con equipamiento de los Estados Unidos, ciertamente que va a facilitarnos la vida, va a facilitar la posibilidad de enfrentar en mejores condiciones el tema del narcotráfico, ya sea por vía marítima o por vía aérea. Para ello, la tecnología que nos facilitan es el único camino que nos queda para no ser reactivos, tú me decías hace un momento, sino más bien actuar con más elementos de juicio, con tecnología, con inteligencia que permiten enfrentar en mejores condiciones este flagelo del crimen organizado transnacional. Entonces, a mi modo de ver, no va a ser fácil, no es un trabajo sencillo, tomará mucho tiempo, pero al menos tenemos otra herramienta importante para enfrentar esta problemática, Modesto. Las Fuerzas Armadas del Ecuador hacen su mejor esfuerzo y lo vemos a diario. La Policía Nacional hace su trabajo con patriotismo, lo están haciendo. Pero si no tienen las herramientas necesarias, herramientas que generen proyección, que permitan hacer exploración aeromarítima, que permitan dar solución a los problemas que se derivan del crimen organizado, que tiene que ver con la minería ilegal, que tiene que ver con el tráfico de armas, de personas, con todo lo que se deriva de estas estructuras paralelas al Estado. Si no se hace esto, si no se tiene el apoyo tecnológico de los Estados Unidos, más allá de las tropas, esto es un tema más bien tecnológico, porque estamos utilizando sensores, satélites, la operación de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, el ISR, que se conoce en el argot militar. Esto permite realmente actuar de mejor manera y darle al Estado ecuatoriano mejores características para enfrentar este tipo de conflicto que ciertamente es harto difícil de solucionarlo y peor aún si no tenemos la tecnología y los medios para hacerlo. Correcto, Timmy, estamos sobre el tiempo. ¿Cuál sería tu recomendación en un análisis corto, pero total, sobre el tema de la instalación de estas bases extranjeras en territorio ecuatoriano, en la visita de la secretaria del Departamento de Homeland Security, tanto en Manta como en Salinas? Ya se descartó el tema de Galápagos por el tema del proteccionismo de las islas y tal. ¿Cuál sería, en resumen, tu criterio sobre la conveniencia o inconveniencia, por qué y para qué de la instalación de estas bases extranjeras en el territorio ecuatoriano? Yo pienso que la discusión, o bueno, el análisis, este momento tiene que ver si es que esto se lo hace en Manta o se lo hace en Galápagos. Y ya estuvieron los americanos en Galápagos durante la Segunda Guerra Mundial y habría que analizar el impacto de tipo ecológico. Y por supuesto, no quisiéramos que eso vuelva a suceder en esta oportunidad. Pero mi apreciación personal es que Manta tiene ciertas características, ciertas ventajas operativas. Tiene ya una infraestructura existente. Manta cuenta con un puerto de aguas profundas, tiene un aeropuerto militar que ya fue utilizado por los Estados Unidos como base de operaciones avanzadas, el famoso FOL.
Esto, por supuesto, facilita una rápida reactivación de las operaciones, porque no hay tiempo que perder. Entonces, Manta ya estaría en posibilidad de arrancar con las operaciones de forma inmediata, porque decía, sería interesante pensar en otro sitio, pero poner la pista a punto para que puedan albergar estas plataformas que requieren ciertas características específicas. Manta ya lo tiene. La ubicación Sí, estratégica de Manta, si Modesto, me su posición en permites, la Timmy, costa. discúlpame que te interrumpa, pero justamente la visita de la secretaria y estas reclamaciones que hacían sobre el tema de lo de Galápagos, ya el presidente dijo hace pocos días que descartaría el tema de Galápagos y por eso justamente fueron a Salinas. ¿Qué tan importante también, a más de Manta, puede ser el tema de Salinas? Porque también ahí hubo una base norteamericana en la Segunda Guerra Mundial. También hubo ahí el tema de la construcción de la pista y todo esto. Entonces, estratégicamente, Salinas era un punto importante también. Estratégicamente, convendría que estén estas bases tanto en Salinas como en Manta. ¿Qué tan importante sería esto y en qué otro tema del territorio? Porque también tenemos no sé cuántos pasos clandestinos por la parte de nuestro oriente y por la parte norte también en el tema de Colombia. Estratégicamente, tú como persona entendida en temas militares, más aún estuviste en la Fuerza Aérea, estratégicamente, más allá de Manta, más allá de Salinas, eventualmente, ¿qué otro punto sería interesantísimo que sea un punto en el cual se establezca una de estas bases para justamente cerrar esto que tú decías? Tenemos la cordillera, que es también una limitante. ¿Cuál sería lo ideal? El Ecuador es un país muy pequeño, Modesto. La capacidad de las plataformas aerotransportadas de control y advertencia que suelen traer los Estados Unidos, me refiero a los aviones P-3, aviones AWACS, con una autonomía que desborda nuestras propias capacidades, con la posibilidad de que operen 12, 15 horas de vigilancia en territorio nacional, en territorio marítimo, nuestras aguas jurisdiccionales, nuestra zona económica exclusiva. A mi modo de ver, el sitio ideal tiene que ser o Manta o Salinas, cualquiera de los dos, pero ciertamente con la capacidad que tienen estas plataformas de hacer su trabajo, despegan desde Manta, tienen proyección hacia el Pacífico. Nuestro país es tan pequeño, una plataforma de estas de 30.000 pies de altura tiene una cobertura sobre nuestro territorio sin mayores inconvenientes. Entonces, ciertamente mi apreciación es que puede ser un manto de Salinas para los fines operativos que tienen estas plataformas. Posiblemente tener las dos bases pudieran ser la una de apoyo logístico o por circunstancias que deba aterrizar una aeronave o aeropuerto de alternativa por cuestiones operativas. Quizás por esos detalles que son muy tácticos, las dos bases pudieran dar solución a un requerimiento de tinte operativo. Pero te decía, infraestructura existente en Manta, ubicación estratégica, capacidad logística y apoyo a las fuerzas locales desde estos puntos, da solución a nuestra problemática en este momento en particular. Timmy, para concluir, el próximo domingo, de este domingo en 8, ¿por qué votar sí y por qué no votar no? La analogía que es un tanto risible que te hacía, la casa se nos está quemando y el vecino nos quiere ayudar a apagar el incendio. Por eso hay que votar sí. Sería de locos, con la problemática de seguridad que tenemos, no aceptar la ayuda de alguien que tiene las características tecnológicas para ayudarnos a enfrentar este problema del crimen organizado transnacional. La consulta popular modesta debe ser un espacio para pensar, no para opinar. Normalmente te decía, la opinión se vincula con los sentimientos en función de que si el gobierno me agrada o me desagrada y por eso voto no. Es un espacio para que la gente piense y razone. El Estado ecuatoriano necesita la ayuda, toda la ayuda que podamos recibir para enfrentar la guerra contra el narcotráfico, que sí hay una guerra que hay que enfrentar. Entonces, la razón del sí es porque queremos buscar un espacio de paz, que el Ecuador recupere. Yo recuerdo años atrás se hablaba de la isla de paz, y era así. Hemos perdido esa condición de una isla de paz. Y si la gente que va a votar es por el no, parece que quieren permanecer en ese estado de cosas. Entonces, que esta consulta popular sea el espacio necesario para decirle no es a la delincuencia,
al narcotráfico, al crimen organizado transnacional. Este debe ser el espacio para razonar. Tiene que ser un espacio, te decía, Modesto, de la democracia deliberativa de Habermas, donde invita a la gente a pensar antes de votar. Entonces, por supuesto, la próxima consulta popular tiene que ser por el sí, porque esto supone seguridad para el Estado. Sería una locura, sería un contrasentido, mi querido Modesto, que los ecuatorianos voten por el no, por sus propios conceptos, porque no me agrada el gobierno, porque hay un grupo de sentido progresista, entre comillas, que está tratando de que sea así. Quieren seguir en la violencia, en el relajo que supone salir a la calle y no sentirnos seguros. Entonces, a mi modo de ver, él sí va a ganar, porque esta lógica es la que debe primar, mi querido Modesto. Mi querido Timmy, siempre es un placer poder dialogar contigo. Siempre se aprende de un experto en el tema estratégico, táctico y geopolítico, como es tu caso. Y ojalá, como dicen en la calle, tengas voz de profeta y que el próximo domingo gane el sí. Porque más allá del tema de soberanía, que a mi criterio la perdimos porque se la entregaron a los grupos de delincuencia organizada, porque ellos fueron y han sido los que han manejado hasta hace poco y el ejercicio del poder tras el poder en el Ecuador. Y entonces, para recuperar la tan cacareada soberanía, tenemos que votar sí para arrancársela de las garras de estos pillos delincuentes del narcotráfico, del narcoterrorismo, que son los que la tienen capturada, como tuvieron capturado a Otavalo durante 31 días, aquellos que son justamente los que están propiciando la campaña del no. Muchísimas gracias, mi querido Timmy. Buenas noches y gracias a nuestra audiencia por su sintonía. Gracias, Modesto. Muy gentil. BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta exportación no hay trazabilidad, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego.